Nunca me gustó después de que nació en las Olimpiadas. Nunca me gustó. Riddick B ha dicho mucho sobre Lennox Lewis a lo largo de los años, pero su última declaración está causando aún más caos. Desde su arrogancia hasta lo que él llama sus formas de dos caras, Riddick B está revelando por qué quiere que Lennox muera. Algunas de las cosas que está diciendo son salvajes. Déjame desglosarlo. El enfrentamiento en el ring. 13 de noviembre de 1992 en el centro Thomas y Max en Las Vegas, B salió de esa arena habiendo vencido a Evander Holyfield por decisión unánime con puntuaciones de 117 a 117, 117 a 110 y 115 a 112. Tenía 25 años e invicto, habiendo producido una de las actuaciones de peso pesado más fuertes en años. Con Pubox lo tuvo aterrizando el 53% de sus puñetazos esa noche comparado con el 39% de Holyfield. La ronda 10 de esa pelea fue tan constantemente ida y vuelta que la revista Ring la nombró ronda del año y toda la pelea ganó pelea del año. Por cualquier medida, fue una noche de declaración. Y B apenas dejó que la campana final sonara antes de que fuera al lado del ring. Encontró a Lennox Lewis parado allí en ropa de civil y caminó directamente hacia él sin pausa, sin ceremonia, sin un momento de celebración en el medio. El cinturón apenas había sido colocado alrededor de su cintura, antes de que el enfrentamiento ya estuviera en marcha. Y lo que Boss dijo en esos primeros segundos te dice exactamente dónde estaba su cabeza. No en lo que acababa de lograr, sino en lo que todavía sentía que no había sido resuelto. Me mentiste, pensé que éramos amigos. Oye, tráelo, hombre. Luis, vestido con un traje y parado en el lado del ring, no retrocedió. Miró a B a los ojos y se lo devolvió. Te lo dije, Bo, que voy a noquearlo de nuevo. Lo vencí antes y lo voy a vencer de nuevo. La palabra de nuevo en esa oración es el punto de entrada para toda esta historia. Luis no estaba hablando de ninguna pelea profesional. Estaba retrocediendo a las Olimpiadas de 1988, un resultado que Bo nunca ha aceptado y nunca ha superado. Y cuando un reportero presionó a Luis sobre lo que vio cuando miró a los ojos de Bo esa noche en el lado del ring, la respuesta fue fría y deliberada. Miré a los ojos de Rick B y vi miedo absoluto. Me teme. El árbitro Joe Cortes tuvo que dejar la mesa de transmisión y venir físicamente a separarlos. La cobertura de transmisión enmarcó el momento como Cortes interponiéndose entre un hombre en ropa de civil y un hombre que acababa de terminar una pelea de campeonato mundial de peso pesado. Y la intensidad visible en ese metraje era completamente real. Esta no fue una rivalidad fabricada producida en una conferencia de prensa. Estos eran dos hombres que habían cargado el peso de una historia compartida desde los años 80. Y ese peso acababa de derramarse frente a una multitud en vivo y una audiencia televisiva. El metraje del enfrentamiento en el lado del ring vivió en los círculos del boxeo durante años. Y luego, casi 3 décadas después, ambos hombres fueron puestos en la misma habitación nuevamente y se les recordó que nada entre ellos había cambiado. Diciembre de 2018. Los Ángeles. En el pesaje de Deontay Wilder vs Tyson Fury, Bo y Luis asistieron como campeones anteriores. Y alguien en el evento decidió que sería un buen momento de publicidad posicionar a los dos hombres uno al lado del otro para una fotografía. Luis se negó inmediatamente, citando lo que Bo había estado diciendo sobre él. Y cuando se intercambiaron palabras, la seguridad tuvo que intervenir y separarlos nuevamente. Luis describió el momento después con una precisión que dejó claro cuán poco se había distanciado de él. El único oponente anterior que realmente casi abofetearía sería Riddick B. Riddick B ha estado diciendo muchas cosas sobre mí. Y de repente, quería venir a pararse a mi lado. Y estoy como, tío, no puedes pararte a mi lado. Así de simple. Riddick B es la excepción singular, el único hombre de toda su carrera que Luis aún no puede pararse al lado sin la amenaza genuina de que estalle violencia física. Bo, por su parte, articuló la dinámica entre ellos en términos que desde entonces se han convertido en una de las líneas más citadas en cualquier discusión de esta rivalidad. Bo y Lennox tenemos una política. Si mantiene mi nombre fuera de su boca, mantendré mi pie fuera de él. En entrevista tras entrevista, a través de diferentes años y diferentes formatos, Bo regresa a Luis con la misma intensidad no disminuida. Preguntado directamente cómo se sentía sobre Luis como peleador. La respuesta fue, nunca me gustó después de que nació en Presta atención a la redacción. No después de que perdí, no después de los juegos, dice. Después de que ganamos las Olimpiadas, una construcción posesiva que revela cómo Bo ha reconstruido el resultado olímpico en su propia mente. Y cuando se le pregunta por qué la animosidad nunca se desvaneció con el tiempo. Después de que peleamos en las Olimpiadas, él no quería nada conmigo porque sabía que era mejor peleador. Luego viene el argumento que Bo ha hecho en variaciones durante 30 años seguidos, el que en su mente constituye la evidencia más clara de lo que Luis entendía privadamente sobre el enfrentamiento. El hombre blanco los noqueó, Hart los noqueó.
Esos tipos no golpean casi tan fuerte como yo lo hago. Y no eran tan hábiles como yo. La lógica tiene una simplicidad matemática desde la perspectiva de Bo. Si esos hombres pudieron noquear a Luis, ¿qué le hubiera hecho Bo? Y en abril de 2026, en una entrevista fresca a través de MSN y TA Boxing Boys, Bo empujó el argumento aún más lejos, afirmando que no solo Luis, sino Mike Tyson también querían no tener nada que ver con él en su apogeo. 34 años después del enfrentamiento en el lado del ring en Las Vegas, la posición no se ha movido ni un centímetro en ninguna dirección. Entonces, ¿de dónde viene este nivel de odio? ¿Y de dónde rastrear un rencor que todavía produce casi peleas en pesajes 3 décadas después de la jubilación de ambos hombres? La respuesta no comienza en un ring de boxeo profesional. Comienza en un escenario en Seúl, Corea del Sur, en octubre de 1988, el Phantom Foul. Las Olimpiadas de Seúl de 1988 tenían 2 hombres en la división de superpeso que el resto del campo genuinamente no estaba equipado para manejar. Y desde cierto punto en el cuadro, el resto del torneo se sentía como una formalidad que existía solo para confirmar lo que cada observador de boxeo ya sabía que se aproximaba. Riddick B. tenía 21 años de Brownsville, Brooklyn, un barrio con un historial en la producción de campeones mundiales que es prácticamente incomparable en cualquier parte del deporte. Llegó a Seúl con un récord de aficionado reportado de aproximadamente 104 victorias contra 18 derrotas, 4 campeonatos de los Guantes de Oro de Nueva York a su nombre y un campeonato juvenil mundial de 1986 ya asegurado. No era una perspectiva que llegara con potencial. Era un peso pesado aficionado que había sido probado en batalla en todos los niveles que el deporte podía ofrecer y había respondido a cada pregunta que se le planteó. Se portaba en Seúl como un hombre que ya conocía el resultado. Lennox Lewis tenía 23 años, representando a Canadá, físicamente imponente y largo con el alcance y el tiempo para crear problemas para cualquiera que se le pusiera enfrente. Había vencido al polaco Yanis Arenowicz en las semifinales y estaba compuesto y sin prisa en su camino hacia la final. El mundo del boxeo había predicho una final de medalla de oro de Bo Lewis desde el momento en que se hizo el sorteo. Y el 2 de octubre de 1988 en el gimnasio de estudiantes Shamil en Seúl, esa predicción se hizo realidad. La clase de superpeso ese año tenía solo 17 competidores de 17 naciones, un campo reducido significativamente por el boicot cubano que había dejado fuera a varios peleadores de genuina calidad, incluida la línea que había producido Teófilo Stevenson en 3 Juegos Olímpicos consecutivos. La ausencia de los cubanos redujo la competencia de formas que los historiadores han anotado desde entonces, pero nadie viendo la final entre estos 2 hombres la hubiera llamado una pelea débil. Fueron los 2 mejores superpesos en esos juegos, y lo que pasó cuando finalmente se enfrentaron es la raíz de todo lo que vino después durante los próximos 35 años. La ronda 1 de esa pelea le pertenece a Bo en cualquier lectura honesta de los números. Las estadísticas de puñetazos de la pelea muestran que B aterrizó 33 de sus 94 puñetazos con una precisión del 34% comparado con Lewis aterrizando solo 14 de 67 al 21%. Bo estaba lanzando más y aterrizando más simultáneamente, operando como el peleador más activo y más efectivo durante toda la ronda de apertura. No había una puntuación honesta de esos primeros 3 minutos que pusiera a Lewis adelante y luego el árbitro de Alemania Oriental Ines Joachim Baumgartner comenzó a intervenir de formas que el equipo de transmisión que llamaba la pelea en vivo inmediatamente disputó. Baumgartner emitió a Bo 2 advertencias por cabezazos durante la primera ronda. Luego dedujo un punto completo de la puntuación de Bo por una tercera infracción alegada. Y lo que hace que esta secuencia sea tan controvertida, lo que la ha mantenido viva en discusiones de boxeo durante 35 años, es que el equipo de NPC que cubría la pelea no creía que los cabezazos hubieran ocurrido. Ferti Pacheco, el médico del ring que sirvió como comentarista de color y que había pasado décadas en los niveles más altos del boxeo profesional, declaró en el aire en tiempo real que no golpearon cabezas y llamó a la deducción de puntos injustificada. Marv Albert, manejando el juego por juego, anotó la controversia mientras se desarrollaba visiblemente. La frase que ha perdido desde esa transmisión es cabezazo fantasma. Una falta que en la opinión de profesionales capacitados que la vieron suceder en vivo simplemente no tuvo lugar. Bo entró en la ronda 2 habiendo dominado la primera ronda según cada medida estadística, ya cargando una reducción de puntuación obligatoria por acciones que observadores capacitados creían que fueron inventadas por el árbitro. En la ronda 2, Lewis salió con más agresión y aterrizó varios golpes duros. Bo fue sacudido y fue a un conteo de pie de 8. Se levantó. Fue golpeado de nuevo, un segundo conteo de pie de 8. Después de ese segundo conteo, el árbitro agitó la pelea, registrada como RSC2, una pelea detenida por árbitro en la segunda ronda.
Y en el metraje de la transmisión de NBC, que todavía existe y es ampliamente visto hoy, Bo parecía estar de pie y capaz de continuar en el momento preciso en que se llamó la detención. Pacheco expresó su desacuerdo nuevamente en tiempo real, y algunos análisis del metraje de la transmisión colocaron la detención aproximadamente en la ronda 2, lo que significa que toda la pelea se decidió en cuestión de minutos antes de que cualquiera de los dos hombres tuviera la oportunidad de realmente establecerse en esa ronda final. Lennox Lewis tomó la medalla de oro y Riddick Bowe tomó la plata. El metraje de Bo felicitando a Lewis en el ring inmediatamente después ha sido ampliamente circulado en los años posteriores. De manera crucial, Bo no está roto por el resultado olímpico. Siempre ha mantenido un verdadero orgullo por su medalla de plata y ha dicho, todavía estoy feliz de haber ganado una medalla de plata, todavía la tengo. La medalla representa algo real para él. Lo que no se sienta limpiamente es el método por el cual se produjo el resultado. Un punto tomado por una falta que no sucedió. Una detención llamada en un hombre que parecía capaz de continuar. Una medalla de oro otorgada bajo condiciones que las personas que observaban la pelea en vivo con ojos profesionales cuestionaron en voz alta mientras sucedía. Y Lennox Lewis, el hombre que se paró del otro lado de todo eso, es la persona a la que Bo ha conectado ese rencor sin resolver permanentemente. Lewis no trabajó la detención ni llamó a la falta fantasma, pero fue el hombre que recibió el oro, el hombre que se fue con algo que en la versión de Bowe le pertenecía a B. Esa es la herida original, y todo lo que vino después, las negociaciones, el cinturón en la basura, el contrato firmado que murió con un único golpe de MSL en Wembley, todo se remonta emocionalmente a esos primeros minutos el 2 de octubre de 1988 en el gimnasio de estudiantes Champ-Shield. Lewis ha reconocido el borde profesional agudo que lleva hacia B, y en una entrevista ampliamente circulada describió sus sentimientos en términos que, a pesar de su esfuerzo por enmarcarlos como puramente profesionales, llevan una carga muy personal. No tengo un disgusto personal por Riddick Bowe, pero tengo un disgusto profesional. Cuando fantaseo sobre luchar contra él, solo quiero golpearlo. La fantasía termina con el árbitro deteniendo la pelea en la octava ronda porque Bowe tiene una mandíbula rota. Esto sería doblemente beneficioso porque finalmente tendría que callarse. La pelea profesional que se suponía resolvería la puntuación olímpica fue puesta en marcha casi inmediatamente después de que Bowe se convirtiera en campeón indiscutible en noviembre de 1992. Y lo que se desarrolló a continuación transformó el rencor Sole en algo mucho más desordenado, mucho más público y permanentemente irresoluble. Recogedor de basura. Cuando Riddick Bowe tenía los 3 títulos de peso pesado en el invierno de 1992, toda la arquitectura del boxeo profesional tenía un paso lógico, único y obvio justo frente a él. El campeón indiscutible versus el retador obligatorio. El hombre que había vencido a Bowe en los aficionados, ahora enfrentándose al hombre que acababa de vencer a todos en el juego profesional. La pelea se anunció a sí misma sin ningún encuadre creativo de promotores o comentaristas. Era simplemente lo siguiente que se suponía que debía suceder. Y lo que vino después fue una lección sobre cómo la maquinaria interna del boxeo puede devorar las peleas que el deporte más necesita desesperadamente. El WBC había hecho todo correctamente de su parte. Lennox Lewis había ganado la posición de retador obligatorio, deteniendo a Donovan Razor Ruddock en la segunda ronda el 31 de octubre de 1992. En una pelea específicamente estructurada como eliminador del WBC, que incluso fue la pelea por el derecho, Lewis ganó convincentemente. El lugar era suyo y se reportó que Bowe había firmado un acuerdo previo a la pelea como parte del proceso de unificación, comprometiéndose a enfrentar al ganador de la pelea de Ruddock. Todo estaba en papel. Todo estaba en orden. Y luego el gerente de Bowe, Rock Newman, se sentó a negociar. La primera oferta formal de Newman al gerente de Lewis, Frank Maloney, ha sido descrita por reportes contemporáneos y analistas de boxeo con un vocabulario bastante consistente: absurda, insultante, humillante. Lewis recibiría una garantía de $3 millones con Bowe tomando el 90% de la bolsa total, y Lewis recibiendo el 10%. Para entender la profundidad del insulto incrustado en ese número, necesitas saber qué HBO estaba reportadamente preparado para poner sobre la mesa para esta pelea. 32 millones. Bajo la oferta de Newman, el retador obligatorio del campeonato unificado de peso pesado del mundo, el hombre que había hecho todo lo que el WBC le pidió para ganar esta posición recopilaría aproximadamente 9 centavos de cada dólar generado. Maloney lo llamó un insulto absoluto y le dijo a Lewis que la oferta no debería ser aceptada. Maloney contrarrestó con una división 75-25 todavía fuertemente inclinada hacia Bowe como campeón, pero dentro de un rango que tenía alguna relación con las normas establecidas del WBC para retadores obligatorios. Newman lo rechazó sin moverse. Regresó con una segunda oferta construida sobre una estructura diferente.
Lewis se apartaría completamente de la posición obligatoria, tomaría una pelea provisional separada en los Estados Unidos por $2.5 millones, luego enfrentaría a Bowe en una fecha posterior por $9 millones. Maloney también rechazó eso, las conversaciones se estancaron y luego algo cambió. Lewis fue a una ceremonia de premios de boxeo en Nueva York a principios de diciembre de 1992 y declaró públicamente que estaba preparado para aceptar los términos originales de $3.90.000. Quería la pelea lo suficientemente mal para tomarla en las condiciones de Bowe e instruyó a Maloney que volviera a Newman y aceptara la oferta original. Maloney hizo exactamente eso, contactando a Newman y comunicando que Lewis aceptaría el trato. La respuesta de Newman, documentada en reportes de Sun Sentinel del 11 de diciembre de 1992, fueron dos palabras: demasiado tarde. Bowe ya había alineado otras peleas con acuerdos de televisión en Fox y HBO para enero y febrero de 1993, peleas contra diferentes oponentes ya en su lugar, y Lewis ahora estaba al final de la fila. 3 días después de declarar la aceptación como demasiado tarde, Bowe y Newman volaron a Londres, eligiendo deliberadamente el territorio de Lewis y la pieza de teatro preplanificado designada, e hicieron una conferencia de prensa. En lugar de anunciar la defensa obligatoria que el WBC había ordenado, Bowe caminó hacia una papelera que había sido colocada en el escenario, levantó el cinturón de peso pesado del WBC verde y dorado, y lo dejó caer adentro. Sus palabras ese día, capturadas en el New York Times el 15 de diciembre de 1992. El WBC está equivocado y no seré intimidado por ellos. Soy el campeón de peso pesado del mundo y hoy retiro mi reconocimiento del WBC. Los estoy eliminando. Si Lewis quiere el cinturón, tiene que sacarlo de la basura. Luego lo llamaremos recogedor de basura. El presidente del WBC, José Suleiman, eliminó a B del título ese mismo día y se lo entregó a Lewis sin que un solo puñetazo profesional hubiera sido lanzado entre los dos hombres. La declaración de Suleiman anotó que Bowe se había comprometido por escrito a luchar contra Lewis y había incumplido ese compromiso, y que el cinturón siendo pasado a Lewis había sido ganado previamente con dignidad y orgullo por Muhammad Ali, Larry Holmes y Mike Tyson. Lewis se convirtió en el campeón de peso pesado del WBC del mundo y el primer peso pesado británico en ostentar el título en la era moderna. Todo sin que haya tomado lugar una pelea de campeonato. Bowe retuvo los cinturones de la WBA e IBF y la división de peso pesado se fractalizó de una manera que no había experimentado desde antes de que Tyson lo unificara en 1987. La línea del recogedor de basura se convirtió en folclore de boxeo instantáneo, teatral y desdeñoso y permanente. Newman más tarde reconoció que la acrobacia era en parte un movimiento de publicidad, y Bowe años después ha llamado a una de sus mayores arrepentimientos diciendo que con Lewis como el contendiente número 1 y él mismo como campeón, el dinero no debería haber sido un problema, pero el dinero se metió en el camino y nunca me peleó. La ventana no se cerró completamente en diciembre de 1992. Y lo que sucedió a continuación es la parte de esta historia que los aficionados al boxeo que se preocupan por la historia del deporte encuentran más dolorosa. La pelea que fue firmada después del naufragio de diciembre de 1992. El supuesto prevaleciente alrededor del boxeo era que la pelea de Bowe Lewis había sido permanentemente enterrada. El cinturón se fue. La relación entre los dos campamentos estaba envenenada. Y la animosidad había sido aireada en un escenario en Londres de la manera más teatral disponible para dos hombres con acceso a una papelera. La sabiduría convencional decía que esto estaba terminado, pero el dinero disponible para esta pelea era demasiado grande, y ambos lados finalmente encontraron un nivel de pragmatismo que los 2 años anteriores no habían producido. En febrero de 1993, los dos campamentos se reunieron nuevamente para una nueva ronda de negociaciones. Bowe todavía era campeón de la WBA e IBF. Lewis era campeón del título del WBC, y los marcos sobre la mesa eran más sustanciales que cualquier cosa ofrecida anteriormente. Una estructura de ganador se lleva todo con una garantía de $1 millón para el perdedor o un acuerdo dividido construido alrededor de una base de WBC millones más una bonificación de ganador de WBC millones. Luego, el 6 de noviembre de 1993, B volvió al ring con Holyfield en una revancha en Madison Square Garden. La pelea fue notable incluso antes de ser interrumpida en la ronda 7 por un parapentista que se estrelló en la arena y detuvo la acción durante 21 minutos. Bowe noqueó a Holyfield en la ronda 2. Holyfield contrapesó a través de las rondas intermedias con ferocidad. Al final de 12 rondas, Holyfield ganó por decisión mayoritaria y reclamó los títulos de la WBA e IBF. Bowe ya no era campeón. Esa pérdida alteró el panorama financiero y político del enfrentamiento de formas que irónicamente hicieron que la pelea fuera más fácil de estructurar eventualmente.
Boer tenía el apalancamiento de un campeón unificado, demandando el 90% de la bolsa. Lewis, todavía sosteniendo el cinturón del WBC, era el tenedor del título activo en la conversación. Y a mediados de 1994, sucedió algo que nadie que observara los 2 años anteriores habría predicho. La pelea se hizo. El 17 de junio de 1994, UPI publicó un informe titulado «La pelea de Louis Bowe se acerca». Al día siguiente, el New York Times informó que la pelea de Arco y Lewis estaba en marcha. El contrato fue firmado, no un acuerdo preliminar, no un memorándum de entendimiento, sino un contrato completo descrito en reportes contemporáneos como incuestionable. La bolsa total fue de aproximadamente 33 millones con Lewis garantizado entre 18 y 20 millones y Bowe garantizado 13 millones. HBO tenía un acuerdo de pago por vista estructurado alrededor de él. El presidente del WBC, José Zulian, personalmente bendijo el enfrentamiento y Rock Newman, el arquitecto de la acrobacia de la papelera menos de 2 años antes, declaró que firmar el contrato fue la mejor decisión que pude tomar y que negocios más fríos han prevalecido. Después de la cicatriz olímpica de 1988, después del Teatro de la Papelera en Londres en diciembre de 1992, después de las conversaciones fallidas de febrero de 1993, un contrato firmado de gran dinero de HBO de pago por vista existía. Ambos hombres iban a luchar, y el ring finalmente los estaba esperando. Había una única condición incrustada en la estructura del trato. Antes de que la pelea de Arco pudiera tener lugar, Lewis tenía que cumplir con una defensa obligatoria del WBC, y su retador obligatorio era Oliver McCall, un profesional con un historial sólido y potencia serviciable, pero sin un historial particular de producir victorias de gran sorpresa. La pelea fue programada para el 24 de septiembre de 1994 en Wembley Arena en Londres. Lewis era un claro favorito, y el consenso general en el boxeo era que Lewis limpiaría la obligación de McCall dentro de la distancia y se movería directamente a la pelea más importante de su carrera. El 24 de septiembre de 1994, Oliver McCall noqueó a Lennox Lewis en la segunda ronda. La detención llegó en la marca de 2 minutos de la ronda 2. Un puñetazo corto a la derecha encontró la barbilla de Lewis, y un hombre que nunca había sido detenido antes en su carrera profesional se cayó y no pudo vencer el conteo. El Wembley Arena se quedó en silencio. El mundo del boxeo registró una de las mayores sorpresas en años. Y la pelea de Arco, el contrato firmado, los 33 millones. La resolución de un rencor de 6 años que había pasado por las Olimpiadas y por una conferencia de prensa en Londres, con una papelera en el escenario, estaba terminada antes de que la tinta del contrato se secara. La lógica financiera que había estructurado el trato colapsó con el título de Lewis durante la noche. Un Lennox Lewis que acababa de ser noqueado por un retador de viajante en la segunda ronda no era la misma entidad comercial que había firmado el contrato en junio. Y el campamento de Boss no tenía un incentivo racional para honrar los mismos términos para un hombre que ya no tenía el cinturón y acababa de ser detenido en 2 rondas. Nunca se hizo un reagendamiento y la pelea se fue. Lewis pasó el periodo siguiente trabajando a través de la división, venciendo a Tommy Morrison en 1995 y ganando el cinturón del WBC de McCall nuevamente en una revancha de 1995. Mientras Bowe peleó a Andrew Gala 2 veces en 1996 en peleas que terminaron en descalificación y plantearon preguntas sobre hacia dónde se dirigía su carrera. Un tercer acuerdo reportado entre el campamento surgió en enero de 1996, con el 20 de abril citado como una posible fecha de pelea, y ese también se disolvió sin materializarse. Para finales de los años 90, ambos hombres estaban más allá de la intersección principal de habilidad y tiempo que hubiera hecho que la pelea fuera la declaración definitiva que el deporte la necesitaba. La contabilidad de voz de todo esto, reducida a lo esencial, nunca. No quería la pelea. Estaba listo para ir, bueno en gran forma. Cada colapso de negociación, cada acuerdo fallido, cada contrato perdido se remonta en la historia de Bowe a Lewis, simplemente no queriendo la pelea cuando el WBC se movió contra él en 1992. Bueno, sentí que fue traicionado porque soy tu campeón. ¿Cómo vas a darme una fecha límite cuando sabes que este payaso está jugando juegos? Creía que hubiera ganado y nunca ha dejado de creer eso. Sin lugar a dudas, mi estilo era impecable. Es decir, mira a los chicos que no salieron. Todos lo hacen. Y la prueba de que él hubiera querido. 12 rondas con un árbitro y una audiencia en vivo fue sacado de la mesa por factores que no tenían nada que ver con la disposición de ninguno de los 2 hombres para luchar. La traducción real. Lewis ha refinado su posición sobre la pregunta de culpa a lo largo de los años. Y en una entrevista de 2024, ofreció la versión más texturizada de la misma hasta ahora.
Rock Newman no quería a su hijo de oro en ese momento que estaba generando riqueza para él, para tomar esa oportunidad y pelear contra el tipo que lo venció en las Olimpiadas de 1988. Sé que si dependiera de Riddick B tomar esa oportunidad, creo que tal vez hubiera elegido pelearme porque somos guerreros y gladiadores. Eso es lo que hacemos. Pero cuando tu gerente te mantiene alejado del tipo que te venció, está hablando sin usar ninguna palabra. Lewis está haciendo una distinción aquí que no siempre hace. Está separando a Bo, el peleador, que Lewis concede que probablemente quería genuinamente la pelea, de Newman, el gerente, que Lewis cree que hizo el cálculo frío para proteger su activo del oponente más peligroso disponible. Es una lectura más caritativa de Bo que lo que Lewis ofreció en 2018 cuando fue considerablemente más directo. Bo nunca quiso la pelea. Su gerente nunca quiso la pelea e hicieron muchas exigencias ridículas que fue verdaderamente imposible. La verdad es que nunca tuvieron la intención de que la pelea sucediera. El contraargumento de Bo cae en un lugar muy específico y no ha cambiado a través de ningún año en que esto ha sido preguntado. Con él siendo el retador número 1 y yo siendo el campeón, el dinero no debería haber sido un problema. Pero el dinero se metió en el camino y nunca me peleó. Hubiera tenido su primera pérdida si me hubiera peleado. Es por eso que creo que esa pelea no sucedió. Y luego la oración que se sienta en el centro honesto de todo lo que Bo ha dicho sobre esto durante 35 años. Ese es el único tipo contra el que quería pelear y nunca pude pelear. La verdad agotadora en un desglose de octubre de 2025 de la rivalidad colocó la mayor parte de la culpa en el ego y las acrobacias de Rock Newman, específicamente la oferta insultante de 90-10, la respuesta de demasiado tarde a la aceptación de Maloney y el teatro de lanzamiento de cinturón en Londres.